Hola Iglesia, qué bendiciones una vez más podernos conectar y poder por este medio traer un mensaje de vida y un mensaje verdaderamente que trae esperanza a las vidas, a los corazones de las personas. Usted que me está viendo ahora, pues le invito a que se conecte, a que esté ahí atento a este mensaje, pues sabemos que el Señor siempre trae una palabra de bendición para nuestras vidas y cuanto más cuando ya conocemos del Señor y que sabemos que su palabra habla a nuestras vidas. Y aquella persona que de pronto se conecta por primera o segunda vez o que tal vez pasando ahí en su WhatsApp o en su celular y se detuvo en este canal, pues lo invito a que se quede un momento y que escuche este mensaje que puede ser de edificación para su vida. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, para empezar, quiero orar, quiero poner ese mensaje en manos del Señor y que Él sea obrando, que Él sea trayendo discernimiento en cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones, que estén atentos a su voz. Entonces, amado Señor y Dios poderoso, te doy gracias por este momento, por esta nueva oportunidad que me das, Señor, de acercarme a ti en oración, Señor, y poderte pedir, Señor, que seas tú tomando el control de este mensaje, Señor. Y de aquella persona que tal vez, Señor, se conecta hoy con nosotros, que a través, Señor, de este medio puede, Señor, escuchar este mensaje, Señor. Te pido que hables a su corazón, que hables a su vida, Señor, que le traigas entendimiento de tu palabra, discernimiento de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y no sabemos ese amor tan grande que demostraste en esa cruz. No lo alcanzamos a entender ni a percibir, pero gracias que a tu Santo Espíritu, por medio de Él, podemos entender todas estas cosas. Y Él, ¿quién más sino nuestro Maestro? Y nos puede enseñar esta tu palabra, Señor. Por eso te pido que este mensaje, Señor, quede arraigado en los corazones de aquellos que lo escuchan, que sea de edificación para sus vidas y que si aún no te conoce alguna persona que esté escuchando este mensaje o viéndolo, Señor, que pueda llegar a ti, que pueda recibir la salvación que tú ofreces desde hace más de 2000 años, Señor, que viniste a traer salvación al mundo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya habiendo orado y habiendo puesto en manos del Señor este mensaje, pues quiero dar el título de este mensaje, que se llama Esclavos Mentales. Bueno, la misma palabra lo dice, esclavos mentales, pues nos habla de una condición pues lamentable para algunas personas, porque la esclavitud no era tan buena y lo vimos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo fue que prácticamente las personas empezaron a ser esclavas y siempre hemos vivido en esclavitud. Siempre hay una persona que quiere imponerse hacia la otra, siempre quiere tomarla de esclava, de sierva, y pues esa es una condición lamentable. Y cuando dice mental, aún es más profundo, aún es una esclavitud que nos lleva o nos controla a través de nuestra mente. Entonces, hoy en día vivimos pues en un mundo de pecado, un mundo de mentira, y gracias a todo lo que ha hecho Satanás y su obra en este mundo, que es a través del pecado, a través de los deseos mundanos, de los deseos del mundo, pues ha traído esclavitud, como decimos, mental. Entonces, y el mundo vive en una mentira, y esa mentira se ha ido como cogiendo fuerza, y hoy en día pues las personas no saben ya en quién creer, porque la mentira es tan evidente que la gente ya no, está confundida entre la verdad y la mentira y no sabe discernir cuál es la verdad y la mentira. Acordémonos de que el Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, eso se había vuelto un hábito hoy en día en el mundo, de decir mentiras, y a veces uno no se da cuenta ni cuando las personas le están diciendo a uno mentiras o están haciendo cosas que uno ni se da cuenta. Entonces el mundo vive esclavizado de una mentira, y esa es la mentira que ha puesto Satanás sobre los hombres y sobre este mundo. Entonces, vemos que a través de esa esclavitud muchos luchan en diferentes formas, y sabemos que somos hombres espirituales, somos hombres que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero Satanás sabe muy bien a qué punto y a dónde llegarnos para distraernos, para desviarnos de los propósitos que tiene Dios para con nosotros. Entonces, por eso es bueno uno estar leyendo, estar aprendiendo más de la palabra de Dios, para que por
Satanás no tome ventaja, como dice en la palabra de Dios, y que podamos discernir sus mentiras cuando las escuchemos. Entonces, hoy hay esclavitud en el mundo y unos luchan por dejar el alcohol, otros luchan por dejar las drogas, otros luchan por dejar el sexo ilícito, otros luchan por de pronto la pornografía, otros luchan por ser aceptados por otros y se esclavizan a esas personas. Otros prácticamente sus esclavitudes los llevan a tal manera o a tal grado que están esquizofrénicos o están en un manicomio y viven esclavizados de su mente. Entonces huyen de la realidad y quieren verdaderamente empezar a vivir una verdadera vida. Y la verdadera vida se puede vivir pero en Cristo. Entonces de esta manera es como empiezan las personas a esclavizarse sobre todos sus pecados, sobre todo este mundo, y de igual manera pues nosotros podemos ser libertados, dice la palabra de Dios. Entonces, como anécdota voy a contar allí una historia que sucedió el 1 de enero de 1863, en medio de una guerra de los Estados Unidos. Era una guerra interna, y resulta que prácticamente se peleó el sur con el norte, y debido a esta guerra civil, pues el presidente que en ese entonces era Abraham Lincoln, decretó que todos los residentes que vivían en esclavitud pues quedaban libres. Entonces ya dejan de ser esclavos. Entonces podían irse de esos hogares donde los tenían esclavizados. Acordémonos de que la esclavitud llegaba y venía de África, traían más de 20 millones de personas estaban esclavizadas en Estados Unidos. Y se había dado pues esa facilidad de que familias de buena reputación pues tuvieran sus esclavos, tuvieran sus siervos. Y esta esclavitud duró desde prácticamente el siglo XVII hasta el siglo XIX, 2 siglos de esclavitud. Entonces hay más de 20 millones de personas en esclavitud. Y aquí es donde podemos ver que la esclavitud es un mal que le ha venido al mundo, porque no solo Satanás esclaviza, también los hombres se esclavizan. Entonces, después de que Abraham Lincoln da este decreto de que todos los hombres podían, pues todos que estaban en esclavitud podían ser libres, resulta que muchos de ellos no dejaron, aunque había un decreto que decía que todos los hombres son iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos, y entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos eran prácticamente los derechos que tenía cada persona que estaba esclavizada. Pero cuando el presidente Lincoln firmó la emancipación o firmó este decreto, más de uno no quiso irse de su esclavitud, se quedaron esclavizados, se quedaron allí con sus amos, ¿cierto? Y pues debido a que la guerra seguía, pues no se pudo cumplir mucho ese decreto en esos días, pero más adelante pues el decreto ya daba la libertad para que cualquiera que estuviera esclavizado podía irse de su amo o de esa esclavitud en que se encontraba, pero muchos no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente tenían el síndrome del elefante. Ese es un síndrome que según los psicólogos llaman, que es un síndrome de que cuando un elefantico lo tienen pequeñito, lo amarran ahí con un lacito a un palo, a un árbol, y él de tanto jalar, quiere intentar pues soltarse, pues nunca lo puede hacer porque todavía está muy pequeño, no tiene la suficiente fuerza para romper ese lazo, romper tal vez esa cadena, y se acostumbra a vivir encadenado, se acostumbra a vivir ahí esclavo de esa cuerda o esa cadena que lo tiene ahí sujeto. Y resulta que eso es lo que pasa lamentablemente con las personas cuando han vivido mucho tiempo bajo un yugo, bajo una esclavitud, bajo digamos mentalmente esclavos de algún hombre o algún dios, porque a veces también son esclavos de Dios, de un dios, de uno de sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se les trae la libertad, ya tienen la facilidad de ser libres, no lo hacen porque se acostumbraron a vivir así. Y eso es un mal mental, un mal psicológico. Entonces, lamentable eso pasa también con nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y también pasaba con el pueblo de Israel. Y quiero ir allá a una palabra que está allí en Éxodo. Vamos a ir a mirar a través de la palabra
Éxodo capítulo 1, y desde el versículo 9 vamos a ver cómo habla aquí la palabra de Dios. Dice aquí: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos de los que los molestasen con cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Bueno, aquí es la historia del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud. Y resulta que, estando en esclavitud, ellos veían, los egipcios veían que ellos estaban multiplicando y que eran pues fuertes, eran de buen físico, de buen porte. Pues ellos dijeron: no, estos se están multiplicando mucho y son más numerosos que nosotros. Entonces el faraón empezó a decirle que los oprimieran, que les pusieran más carga. Porque como Moisés empezó a decirles que por favor dejaran ir a su pueblo, que por favor empezaran a dejar ir a su pueblo, porque querían irse a adorar a su Dios, irse prácticamente con Dios. Pero el faraón era un faraón que no conocía a José, empieza diciendo este libro, y prácticamente pues ellos estaban esclavizados a Egipto y querían que Moisés, por medio de Moisés, que el Señor lo había mandado, que fueran libres. Pero lamentablemente pues este faraón, como no conocía a José ni a la descendencia de José, pues ellos simplemente el temor era de que se multiplicaran y que de pronto se unieran al enemigo, y al unirse al enemigo podían salir de la esclavitud. Pero siempre el pueblo prácticamente necesitaba de un líder. Y ahí es donde vemos que el nacimiento de Moisés y toda la historia que conocemos, porque prácticamente este faraón los tenía esclavizados. Y dice que los oprimía tanto que ellos temían. Y prácticamente también los hijos de Israel empezaron a mentalizarse de que ellos ya eran esclavos del pueblo de Egipto. Entonces, y dice que el pueblo de Egipto amargó a Israel, ¿cierto? Y le puso trabajos duros de hacer ladrillo y de hacer barro, con el área de hacer barro, y construir muchas ciudades de que los egipcios necesitaban. Entonces aquí es donde vemos cómo un pueblo empieza siendo esclavo. Este libro de Éxodo, que significa salida, ¿no? Éxodo es salida. Pues aquí es donde vemos cómo el Señor levanta un líder para traer libertad al pueblo de Israel. Entonces, pero el pueblo de Israel, aunque Moisés vino a traerle libertad, y pues si nosotros empezamos a leer todo el libro casi de Éxodo, nos habla de manera como Moisés, a través de ese liderazgo, saca al pueblo de allí y hace que prácticamente el faraón se doblegue a las peticiones que Moisés le estaba haciendo, porque el mismo Dios estaba respaldando a su pueblo y les estaba trayendo libertad. Pero sabemos, y continuamos con la historia de Israel, de que más adelante ellos empezaron a murmurar y empezaron a decir muchas cosas, a rebeldizarse en el desierto, aún sabiendo de que el mismo Dios y el mismo Moisés los había sacado de allí, de la esclavitud. Pero aún ellos querían volver, decían que anhelaban todo lo que comían allá y todo lo que había en Egipto, lo anhelaban, y que ese Moisés los había traído era morir en el desierto. Entonces, fijémonos que mentalmente ellos, en físico, en cuerpo, estaban ya libres, estaban en el desierto y estaban siendo guiados por Jehová Dios, pero aún así mentalmente ellos querían regresar a Egipto. Entonces aquí es donde vemos cómo el pueblo siempre, o el hombre siempre trata de querer ser o seguir siendo esclavo. Entonces voy a ir a otro versículo que está allí, en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, acá empieza hablando Pablo de que nosotros ya estamos muertos al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. El pecado no nos puede esclavizar, como acá lo empieza a decir de más adelante el Señor Jesucristo. Y dice que nosotros estamos identificados con Cristo, hay una identidad. Y de hecho el Señor Jesucristo, que no tenía pecado, que vino allí, estando en la gloria del Padre, vino a esta tierra, ¿cierto?, a morir por nosotros, y vino a ser pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces Él vino a tomar ese pecado que había en nosotros y llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces allí es donde nos da una libertad espiritual, pero porque nosotros los hijos de Dios queremos seguir en ese pecado, queremos seguir siendo esclavos de nuestra carne, del mundo y del mismo Satanás. Entonces dice acá que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su Hijo, de su gloria, que resucitó del Padre, ¿cierto? Y dice de su muerte, así seremos también en la de su resurrección. Entonces, así como nos identificamos, o Cristo se identificó con nosotros y vino y murió, se hizo un hombre pecador y murió, pues así también si nosotros nos identificamos con Cristo, pues también vamos a ser libertados del pecado. Entonces, eso es algo que ya sucedió. Imagínense, hace más de 2000 años el Señor Jesucristo ya lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos viviendo en pecado, seguimos viviendo en maldad, seguimos viviendo en las concupiscencias de nuestra carne, dice la palabra? Porque si ya morimos con Cristo, pues el pecado ya no tendría que enseñorearse de nosotros, pero nosotros mismos queremos seguir siendo esclavos de ese pecado, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo Pablo dice que nos consideremos nosotros muertos al pecado, así como Cristo murió, también nosotros debemos de morir con Cristo y también identificarnos con Él. Y allí en el versículo 9, miren lo que dice el versículo 9 al 11, dice acá: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió del pecado, murió una sola vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Bueno, entonces aquí nos explica que ya estamos muertos, ya no necesitamos dejarnos dominar del pecado, ¿cierto? Que si ya nos identificamos con Cristo y tenemos esa nueva vida en Cristo, pues no debemos dejarnos de dominar de ese pecado. Voy a ir a otro versículo para ir tomando aquí en el 6, en 1 Corintios capítulo 6, dice acá, en el versículo 9, del 9 al 11, dice así ya: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjense en este versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí es donde vemos las dos facetas, ¿no? Una de que tenemos que morir al pecado y otra donde nos dice que todos estos pecados que los nombra acá en el versículo 9, pues que eso eran lo que éramos antes. Pero en el versículo 11 dice acá: eso erais algunos, o sea, nosotros éramos así, de esa manera. Entonces, nosotros éramos ladrones, fornicarios, idólatras, ¿cierto? Algunos eran adúlteros, otros afeminados, otros eran avaros y otros maldicientes. Y todo eso era nuestro pecado que cuando vivíamos en el mundo. Y de hecho, pues, hoy en día, pues, seguimos cometiendo esas mismas cosas, pero es porque
caemos en tentación y prácticamente cedemos a la tentación. Entonces dice que aquí éramos algunos, entonces ya hemos sido libertados, ya hemos sido libertados de esa esclavitud que era el pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Pues simplemente nos dio de su Espíritu Santo para que podamos afrontar todos esos pecados, todas esas concupiscencias que veníamos cometiendo cuando no conocíamos del Señor, pero ya conocemos de que Él vino a libertarnos, vino a hacer el mismo pecado para traer libertad a nuestras vidas. Entonces ya hemos sido justificados, o sea, el Señor ya nos declaró justos, ya nos declaró hombres que podemos vivir ahora en santidad, que podemos elegir si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Anteriormente no lo podíamos porque estábamos en el pecado, pues el mismo pecado nos controlaba. Pero ya después de que viene la ley, nos damos cuenta de que todas esas cosas moraban en nosotros, de que todo ese deseo de pecar era de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, porque somos hombres pecadores. Y desde allí, desde que falla Adán, que dice la palabra que por cuanto por un hombre entró el pecado y así la muerte entró a todos los hombres, y entró el pecado por un hombre. Y así la muerte pasó a todos los hombres y todos nosotros venimos de Adán. Y por el hecho de ser de Adán, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, fijémonos aquí, si nosotros estamos unidos ahora en Cristo, pues ahora todas esas cosas no van a tomar dominio sobre nosotros, porque el que va a tomar dominio es el Espíritu Santo y nos va a llevar a la santidad, al apartarnos, al dejar todas estas cosas que realmente no edifican nuestra vida. Entonces, nosotros, lo que Pablo está diciendo acá continuamente es de que somos esclavos y que todo esclavo tiene un amo, y ese amo era el pecado que nos dominaba a nosotros. Entonces, lo que aceptamos cuando en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pusimos todos esos pecados allí en manos del Señor, en la cruz del Calvario, los colocamos allí y decidimos empezar a vivir una nueva vida, una vida nueva en Cristo. Por eso es que dice allí en 1 Corintios 5, 2 Corintios 5, 17, lo voy a leer, que dice así, 5, 17, dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, fíjese que nos está diciendo que si alguno está en Cristo, entonces está diciendo, alguno de ustedes está en Cristo, alguno de ustedes cree en Cristo, si cree en Cristo, pues es una nueva criatura. Dice esa vieja vida, las cosas viejas que vivíamos, pues esas, ¿cierto? Ya pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Y nuevas por quién? Por el Espíritu Santo que vino a morar sobre nosotros. Y el Señor nos reconcilió y nos hizo nuevas criaturas, nos reconcilió con Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso decía Pablo que nuestro viejo hombre ya ha muerto, ya quedó allí sepultado. Entonces, ahí podemos recordar todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y todo lo hizo con un fin y propósito. Dice en la palabra que nosotros somos más que vencedores. Y para ser más que vencedores, pues necesitamos vencerlo o vencer el pecado a través de la sangre de Cristo. Entonces, voy a ir a Primera de Juan, en el capítulo 1. Miremos lo que la palabra dice, Primera de Juan, capítulo 1. Y en el versículo 8, mira lo que nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense que con eso fue que comenzamos este mensaje de que había una mentira muy grande que en el mundo, y que el mundo ya no se creen sus mismas mentiras y que andan en una mentira. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Prácticamente quiere que vivamos en una mentira, en una irrealidad de la vida. Y al vivir en una realidad de la vida, pues nunca vamos a conocer la verdad. Entonces por eso es que a veces a nosotros mismos nos mentimos. Entonces, si somos hijos de Dios y somos cristianos y somos hombres que pretenden vivir en una santidad apartados para el Señor, pues tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos. Por eso dice aquí el apóstol,
Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros somos pecadores, pero no pecamos continuamente, sino que de todas formas, debido a nuestra naturaleza, en algún momento vamos a fallar, porque no somos perfectos. Entonces, dice que si confesamos en el momento en que yo me doy cuenta de que peco, que le fallo al Señor, que no hago las cosas conforme a su voluntad, pues ahí es donde debo pedir perdón, ¿cierto? Y si pido perdón, pues creo nuevamente, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice que si decimos que no hemos pecado, pues esa es la otra parte, ¿no? Primero, si somos realmente pecadores, pero no somos pecadores que viven pecando continuamente como lo hacíamos antes, sino ya tratamos de guardarnos. La misma palabra o el mismo espíritu que mora en nosotros nos advierte, nos da esa señal de que estamos fallándole al Señor, y ahí es donde pedimos perdón. Pero también la otra parte dice que si decimos que no hemos pecado, o sea, aquellos que dicen que no, yo desde que me convertí a Cristo yo nunca he pecado, yo dejé de pecar desde que me convertí a Cristo, pues eso es una mentira, que dice que le hacemos al mentiroso, y estaríamos haciéndole mentiroso también a Juan acá, que es el que está escribiendo con inspiración del Espíritu Santo. Dice, y su palabra no está en nosotros, porque su palabra siempre nos muestra de que hay pecado en nosotros. De pronto puede ser un pecado que no se vea a la vista externa, pero sí a la vista interna, como es la codicia. Entonces, y la ley precisamente nos muestra eso, ¿no? Cuando tenemos pecado, dice a Pablo, que por eso es que está la ley, y la ley dice, no codiciarás. Pues eso es un pecado que uno no lo ve, ¿cierto? Pero la ley sí lo revela y nos lo muestra, de que a veces nosotros también tenemos codicia. Entonces, hay muchas personas que hoy en día están atadas de todas estas cosas, de todos estos pecados, no solamente de hombres, sino también atados de su mismo pecado, de su misma irrealidad, de su misma mentira. Y esto es lo que no los deja crecer, esto es lo que no los deja avanzar en la vida espiritual. El enemigo también quiere colocar hoy en día, digamos, estas personas que consiguen un trabajo y que aún el día en que se congregan, aún el día en que tienen que ir a darle la gloria a Dios y que tienen o deben escuchar la palabra de Dios, pues no, están atados de sus trabajos porque el enemigo los quiere tener subyugados con cargas como tenían allá el pueblo de Israel, con cargas y que trabajo y trabajo. Y esto no dejaba que le diéramos un tiempo a Dios, y no deja que le demos un tiempo a Dios, porque siempre llega uno, se va temprano y llega tarde. ¿Y qué tiempo se le queda para Dios? Y aún inclusive en los días domingos, en los días que hay congregación, aún así no se congrega, porque no, tiene que trabajar. Entonces esa es la carga que ha puesto el enemigo y esa es la mentira que estamos viviendo, y no podemos verdaderamente tener un crecimiento espiritual. No podemos verdaderamente entender su palabra y entender todas esas cosas que el Señor nos muestra hoy en su palabra. Entonces, dice acá, muchos Moisés han pasado en vidas para hacerlos despertar, pero el faraón le aumenta las tareas y la esclavitud. Ha cerrado los oídos para no escuchar la voz de Dios. Entonces, el faraón es esa carga que coloca el enemigo sobre cada uno de nosotros, que es especialmente el pecado y la vida que nos rodea, el mundo, la corriente de este mundo, que no nos deja vivir en libertad. Esa es una. Y la otra, prácticamente hay un Moisés, hay una persona que siempre está llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. De hecho, estas predicaciones, estos mensajes, es para aquellas personas que se encuentran allí atadas, que se encuentran esclavizadas por el pecado, que se encuentran esclavizadas por los hombres y necesitan ser libres. Libres aún de la religión, porque también la religión subyuga, también la religión hace esclavos a las personas. Entonces aún necesitan también la libertad. ¿Y cuál libertad? Pues la que promete Cristo. Así como el Señor le puso, el pueblo de Israel tenía un faraón que los esclavizaba, también le puso a un Moisés que nos traía libertad. Así como hoy en día somos esclavos de muchas cosas en este mundo, de un sistema que nos está gobernando, pues el Señor también vino, o el Padre mandó al Señor Jesucristo a traernos libertad. Entonces quiero ir al último versículo que está allí en Juan 8, versículo 34. Mire lo que nos dice la palabra, 34-36. Dice acá, 8, 34-36, dice, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les estaba diciendo aquí a los judíos, les estaba dando unas enseñanzas y habían ciertos hombres que se paraban delante del Señor y siempre contradecían y siempre querían buscarle las fallas al Señor. Y cuando les empieza a hablar del cielo, les empieza a hablar de quién era realmente Él, ellos empiezan a sentir celos, empiezan a sentir envidia, empiezan a sentir odio, pero eso solamente lo producía el enemigo que moraba en ellos, el pecado y toda esta concupiscencia de este mundo, pues eso era lo que los tenía atados, esclavizados a su misma religiosidad y no podían ver la libertad que Cristo les iba a dar. Y allí es donde les empieza a decir el Señor, porque les empieza prácticamente a explicar y a decir que Él iba a ir para el cielo, allí donde había una vez descendido y que ahora quería retornar al cielo. Les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí les empiezan a interrogar y le empiezan a decir, bueno, ¿cómo es eso que donde usted va nosotros no podemos ir? Y les empieza a decir una serie de digamos, puntos para que ellos entiendan realmente quién era Él, ¿cierto? Empieza a mostrarles realmente quién era Él y se destapa totalmente que era el Hijo de Dios y que Él iba a ir prácticamente a la gloria. Entonces les empieza a hablar de la verdad y le dice que Él es la verdad y la vida y que prácticamente los que creían en Él pues estaban en una verdad, pero los que no creían en Él estaban en una mentira. Y la mentira era la de su mismo pecado, ¿cierto? Y les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí es donde los judíos empiezan a decir, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, siempre estamos en libertad, pero ellos no se acuerdan de que su pueblo, el mismo pueblo de Israel, había prácticamente estado esclavo, ¿cierto? De allí, del faraón, y que ahora estaban esclavos de una religiosidad, porque se habían vuelto religiosos. Ahora vivían solo de sus tradiciones, mas no vivían de la relación con Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia de este mundo, donde está la diferencia de las diferentes religiones que hoy en día hay, de las diferentes doctrinas, sectarismos que hay. Ahí es donde está. Usted puede ser esclavo de una doctrina, de una religión, puede ser esclavo y de pronto está siendo esclavo en ese momento. Pero el Señor vino a traer libertad, porque el Señor no es religión, el Señor es... Lo que tenemos que tener con el Señor es una relación, no una religión. No es una serie de ritos, ceremonias para llegar a Dios. Esa es la manera de Dios. No es el hombre yendo a buscar a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a buscarnos y a traer libertad. ¿Y cómo la trajo? Pues llevando a su Hijo a la cruz. De esa manera nos libertó del pecado. Y hoy podemos tener mentes abiertas, podemos a través del Espíritu Santo ver las cosas de otra manera. Entonces por eso Él decía que verdaderamente seréis libres. Entonces aquí es donde dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces más adelante les dice que ellos son esclavos porque están esclavizados a esa mentalidad de pecado y que si querían hacer las obras de aquel del diablo, pues esas obras los hacían a ellos esclavos y estaban esclavizados les dijo inclusive que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo. Entonces allí es donde empezamos a ver realmente cuál fue la libertad por la que el Señor Jesucristo vino a traer a este mundo. Vemos que la esclavitud siempre ha existido y de hecho somos esclavos, muchos de nosotros aún, de muchas cosas. Somos esclavos tal vez del internet, de la televisión, somos esclavos de un trabajo, somos esclavos, aunque uno dice, bueno, esas cosas no son pecaminosas ni nos van a llevar, digamos, al infierno, a una persona va a llevar al infierno, pero sí está siendo esclava del control, del dominio que Satanás ejerce en este mundo. Entonces, no sé si usted está viendo este mensaje, usted que tal vez se conectó por primera o segunda vez con nosotros, y usted ha entendido el mensaje que hoy hemos traído es de esclavos mentales. Y los esclavos mentales es porque usted puede ver, inclusive hoy en día un niño, inclusive sus padres para poderlo tener entretenido, pues le ponen un celular y ahí está siendo esclavo de pronto de un juego. Uno dice, no, ese jueguito es inofensivo, pero se está esclavizando. El día que no lo haga no se va a poder entretener.
El día que no lo haga se va a sentir mal. Es más, cuando se le quita ese celular al niño, el niño ya no quiere, hace berrinche, se rebeldiza. ¿Por qué? Porque ya se volvió esclavo de ese aparato. Entonces, así con muchas cosas que existen en este mundo, nos hacemos esclavos de muchas cosas. Entonces, el Señor vino a traer libertad y a traer discernimiento a través de su palabra, de que podemos ser libres en Cristo Jesús. Entonces, si usted quiere ser libre de su pecado, si quiere ser libre de toda esta situación que está viviendo, tal vez usted dice, no, me encuentro enfermo en una cárcel, me encuentro en la calle, viviendo en la calle, me encuentro, no sé qué situación se encuentra ahora, porque puede estar esclavo de una pareja, se casó y esa no es la pareja adecuada, o usted dice, se siente encerrado en un hogar, en una familia, pero sabe que el Señor le puede dar libertad y le puede dar libertad a usted, a su familia y a todos los que le rodeen. Si usted quiere darle la entrada a Él, entonces déle la entrada a Cristo, déjelo que Él venga a tomar el control de su vida, de su familia, de todo lo que usted lo rodea. Simplemente es usted reconociendo que es pecador, reconociendo que no ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, que tal vez lo ha rechazado, tal vez muchas veces le han predicado de Dios y usted nunca ha querido recibir a Cristo, pero hoy es el día. Dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor vino a traer salvación y libertad. Entonces, yo lo invito a usted que simplemente haga una oración sencilla, de corazón, que le hable sinceramente a Dios, no es sino cerrar sus ojos y permitir que el Espíritu Santo tome el control de su vida y que si usted no conoce al Señor, pues simplemente le dé la entrada a su Santo Espíritu para que tome el control de usted. Entonces dígale de esta manera. Entonces, amado Padre, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Gracias, Señor, por este mensaje, porque a través de este mensaje he podido entender de que sí, estoy siendo esclavo de muchas cosas, estoy siendo esclavo de ese pecado y ese pecado es el que no me ha dejado vivir libremente, Señor. Hoy coloco, Señor, mi vida delante de ti, te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que traigas libertad a mi vida y que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si usted se arrepiente de su pecado, si usted realmente le da libertad al Señor, que entre, Él va a entrar y va a empezar a morar en usted. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, decía esta palabra. Entonces, yo le voy a dar gracias al Señor por su vida, por esta decisión que ha tomado y porque le dé esa oportunidad a usted de que empiece a leer esa palabra, empiece a alimentarse de este alimento espiritual que es la palabra de Dios y que le abra esa mente, ese corazón a su palabra y usted puede entender todo lo que el Señor quiso venir a hacer, que fue a traer libertad y salvación a los hombres. Entonces, gracias te doy, amado Dios, gracias te doy, amado Padre, por esta persona, por estas personas que hoy quisieron tomar esta decisión, Señor, de dejarte entrar a su vida, Señor. Toma el control. Dice en tu palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice tu palabra que la obra que tú iniciaste en cada una de estas personas, tú la perfeccionarás hasta que tú vuelvas, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por esta decisión, Señor, que haya sido sincera, Señor, que haya sido verdaderamente arrepentimiento genuino, Señor. Obra en cada uno de ellos, obra en cada una de las personas que se encuentran atribuladas, que se encuentran en hospitales, en cárceles, que se encuentran por allí en la calle viviendo, Señor, en los geriátricos. Tantas situaciones que se presentan o problemas, pero esto es debido al pecado que mora en el hombre. Yo te doy gracias a ti, Señor, por esta noche, te doy gracias por este mensaje, Señor, y que sea de esperanza y vida para aquellos que lo escuchan. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.